Bien, hermanos, vamos a comenzar con nuestra clase de vigor espiritual. Estamos en la letra J. Hoy vamos a hablar un poquito del juicio, pero no se asusten, no es vamos a ver qué significa esto y vamos a conocer mejor al Señor, ¿verdad? A entender cuál es el mensaje que quiso darnos el Señor. Así que estoy compartiendo con ustedes mi pantalla y eh, ¿cómo creen que es la palabra juicio en el griego? Acuérdense en que la palabra en el Nuevo Testamento se hablaba griego, ¿no? Entonces, primero vamos a ver, la palabra juicio se dice de diferentes maneras en griego, pero hoy vamos a ver el juicio que como acusación, como separación o como condenación, ¿verdad? Porque hay el juicio que es como una opinión que uno dice, esta persona no tiene buen juicio, ¿verdad? A veces decimos, eh, va a ir al juicio como una corte, ¿no? Es diferentes acepciones, diferentes conceptos. Pero hoy vamos a enfocarnos en este como un juicio, como acusación, como separación o condenación. La palabra griega para eso es la palabra crisis. Me llamó mucho me llamó mucho la atención porque a veces usamos esa palabra para decir, "Oh, esta persona está pasando por una crisis emocional o una crisis económica", pero la palabra crisis es una palabra griega que quiere decir una separación, dar sentencia, ¿verdad? Así como ya cuando una condena se da la sentencia, también quiere decir desgarrar, romper, ah, crisis, ¿verdad? Y se rompe algo, este, se, se da un juicio o puede significar una disputa o impugnación. O sea, cuando alguien dice, yo no estoy de acuerdo con esta sentencia, voy a hacer una crisis, voy a hacer una disputa del, de la sentencia, ¿verdad? También crisis quiere decir selección, o sea, se aparta a uno de otro, crisis. También la palabra crisis significa juicio, pero en estas ideas, por ejemplo, una opinión o decisión dada acerca de cualquier cosa. Eso es una crisis. Cuando yo digo, por ejemplo, eso está mal o esto está bien, en eso significa la palabra crisis también. Especialmente acerca de justicia e injusticia, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno o lo malo, ¿verdad? Eso es una opinión, es una crisis. El tribunal también, crisis puede significar, o juicio, es la sentencia de condenación y castigo. O sea, miren todo lo que significa y cuando salen en los versículos estas palabras tenemos que determinar qué concepto encaja en ese versículo. Por ejemplo, también crisis o juicio era el tribunal de 7 jueces en varias ciudades de Israel, distintas del Sanedrín que se encontraba en Jerusalén. O sea, cuando alguien decía, te voy a llevar a juicio, te voy a llevar a crisis, podía significar, te voy a llevar a este tribunal de 7 jueces. O te voy a dar una opinión cuando dice voy a darte un juicio, te voy a dar una crisis, o te voy a apartar, te voy a separar en esta crisis, en este juicio. O también la palabra crisis puede significar justicia o derecho, ¿verdad? Entonces, cuando en un versículo diga, y vamos a ver algunos para todos los que he puesto en esta clase, en esta lección, es la palabra crisis y puede ser cualquiera de de estas aplicaciones, ¿verdad? Y vamos a ver uh, cuál encaja, ¿no? También para hablar de juicio hay la palabra crima, hay otra palabra que empieza con G, pero se pronuncia nome, que quieren decir otras cosas, pero nuestra Biblia la traduce todas como juicio.
Entonces hay que saber exactamente cuál es cuál aplicación, cuál concepto queda mejor, ¿verdad? Porque a veces tenemos la idea de que Dios castiga, que es perverso, que es cruel, pero si entendemos los conceptos originales en las palabras griegas, vamos a entender que Dios lo que hace es dar la sentencia, o sea, ya uno cosecha las consecuencias de la infracción de la ley, del pecado, ¿verdad? A veces explicaba antes de que se nos corte la clase de que, por ejemplo, la palabra castigo se usa en nuestra Biblia en español, pero la palabra original es disciplina, ¿verdad? Y pueden buscarlo usando esas aplicaciones que les enseñé cuando vimos la clase de hermenéutica, de cómo interpretar las escrituras. El Strong's Bible es una aplicación que uno lo puede agarrar en el teléfono. La Biblia o la concordancia de Strong's como fuerte. Él tiene una lupa en esa aplicación en una esquinita que uno puede poner una palabra en inglés y le da las palabras los versículos donde se encuentra esa palabra y qué palabra en hebreo o en griego se usó en el original. Y ayuda muchísimo a entender los conceptos correctos de la palabra de Dios, porque si no, la gente mal representa al Señor diciendo Dios es así o Dios es asá, cuando en realidad eso no es lo que quiso decir el Señor en la palabra. Así que es muy importante saber interpretar las escrituras. Entonces vamos a ver los versículos que tienen la palabra crisis y vamos a entender exactamente qué quiso decir el Señor en esos versículos. Así que vámonos. ¿Era este? No, acá estamos, ¿verdad? A ver si estoy aquí. No, perdón, hermanos. Tengo a veces algunos estudios en diferentes lados y ahorita minimicé ¿dónde estaba? Yo creo que va a estar acá. A ver, déjenme ver si lo encuentro aquí. ¿O no? No. Bueno, voy a abrirlo de nuevo. Estaba en el... Vámonos al libro de Mateo. Vamos a estar en Mateo. Y mm, creo que está en el capítulo, la primera, Mateo capítulo 5, pero déjenme abrir la hoja que las voy a poner también en el Facebook y en el YouTube. Es el juicio, pero no sé, lo tenía y se me desapareció. Este no es. ¿Dónde está el que les estaba enseñando? Este tampoco es. Así pasa con las computadoras a veces. ¿Será aquí en las notas? No, no, este no es. Permítame un segundo. Hicimos. Aquí está. Sí, ya lo encontré. Ok, estamos en la palabra crisis. Entonces, Mateo 12, en el versículo 18. Aquí vamos a encontrar la palabra crisis y lo que pueden hacer es subrayar o circular cada vez que veamos la palabra juicio, va a ser la palabra crisis en el griego. Entonces, Mateo 12, 18 dice, he aquí mi siervo, hablando de Jesús, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Entonces, anunciará crisis. ¿Qué iba a anunciar el Señor? Bueno, vamos a ver la definición otra vez. El Señor iba a anunciar sentencia, ¿verdad? O iba a anunciar lo que era correcto y lo que era incorrecto, iba a anunciar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Verdad? El Señor tenía el derecho, eso nos faltó de ver
en la definición de crisis. Acá abajo también la definición de Strong's, del que le estaba mencionando. Puede ser crisis, estar por o en contra, a favor o en contra. O sea, el Señor venía a anunciar a nosotros, los que no éramos judíos, las sentencias o el favor que nos iba a hacer al declarar la verdad. Por extensión puede ser un tribunal, por implicación justicia, específicamente la ley divina. El Señor Jesús nos extendió a nosotros la ley, ¿verdad? También puede significar crisis, acusación, condenación, juicio o perdición. Así que en nuestro versículo crisis aquí, el Señor vino a anunciar la ley de Dios y a ejercer su derecho, ¿verdad? El derecho de anunciar la verdad, lo que era bueno. Ahora, Juan 5, 22 y 23 también usan la palabra crisis. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, toda la crisis se la dio al Hijo, para que Él haga esa separación, para que Él haga de esa sentencia. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. A veces usamos la palabra o tal vez la frase que dice, Dios es el único que juzga. Y es verdad. Y aquí vemos cómo se conecta esa frase con Jesús. Jesús es el único que juzga, nos habla de la divinidad de Cristo, ¿verdad? Él es el único. El Padre entregó el juicio al Hijo, ¿verdad? La capacidad de separar a unos de otros, ¿verdad? De declarar la sentencia. Eso es algo que solo Jesús puede hacer, ¿verdad? Él es el único que absuelve, o sea, declara justo o dicta la sentencia de condenación, ¿verdad? Así que esa es la palabra crisis en Juan 5:22. También en Mateo 12:41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en crisis, en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Eso está diciendo Jesús. Ustedes no creen en mí, le está diciendo a los judíos. Y los hombres de Nínive los van a condenar a ustedes, los van a señalar, van a dar esa opinión de que están mal, porque ellos se arrepintieron y ustedes no. Y aquí estoy yo, y el Dios mismo entre ustedes y no me creen. Lo mismo la reina del sur se levantará en el juicio hablando de en el tribunal, en el día, ¿verdad? La crisis, cuando haya esa separación, dice, y se va a levantar con esta generación y la condenará. Va a dar su opinión ella, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Así que palabra crisis, pueden subrayar otra vez o circular la palabra juicio. Esa siempre va a ser la palabra crisis en estos versículos. Mateo 10, 14 y 15 dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, le dijo el Señor a sus discípulos. De cierto os digo que en el día de la crisis, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, ¿verdad? Porque el Señor dice, mira, si en Sodoma y Gomorra se hubiesen dado los milagros que se han dado aquí en Israel, ellos se hubiesen arrepentido, pero ustedes no. Y por eso son culpables de crisis, de juicio, de condena, ¿verdad? De acusación. Vamos a leer en Mateo 12 el contexto del primer versículo que leímos. Leímos que Dios dice, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma.
pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará crisis, anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. O sea, el Señor Jesús no era un predicador que gritaba, que acusaba, que hacía esos escándalos, que te vas a ir al infierno. No, no, dices, no se oía su voz. Él era manso, hablaba despacio, tranquilo, ¿no? No peleaba con nadie. Él decía con seguridad, con autoridad, decía las cosas, pero sin gritar. Dice, tampoco la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. La idea era de que él no destruye al que está débil, no lo hace a un lado, no. El pábilo es como en una vela, ¿no? El, sería el cordón tal vez o el hilo, ¿no? ¿Cómo sería la mecha? Es el pábilo que está humeando, que ya está por apagarse. Él dice, él no lo apaga, lo deja, ¿no? A veces hay personas que tal vez estén, la aplicación sería que no tienen muchas fuerzas, no tienen mucho que dar humanamente hablando. Pero Jesús no desprecia al que quiera venir a Él y el que quiera servirlo. Él no importa que sea débil, no importa que sea pobre, no importa que esté limitado, el Señor no corta a nadie. Dice, hasta que saque a victoria el juicio. Ahí está la palabra crisis otra vez. O sea, el Señor es el que determina, el que separa, el que tiene la autoridad, el derecho, ¿verdad? Dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Ahí nos incluye a nosotros. Así que vemos el carácter de Dios al entender qué significa esta palabra juicio, ¿verdad? Él nos incluye a nosotros que no somos judíos, no nos descarta, ¿verdad? En esta separación, en esta crisis que él hace, él ve a los que lo quieren tener a él, a los que lo aceptan como el Mesías, ¿verdad? Y en lugar de ser exclusión, es inclusión. Nos separa para él, ¿verdad? En esta palabra crisis, ¿verdad? Nos enseña la verdad, nos enseña lo correcto. Um, Da una sentencia que puede ser favorable, no necesariamente tiene que ser condena, siempre puede decir, es mío, yo lo he comprado, ¿verdad? Es mía, es de mi familia, ¿verdad? Vamos a ver el contexto también aquí en Mateo 5:21 al 26. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, será culpable de una sentencia, de una crisis. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de sentencia también, de un tribunal, ¿verdad? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, el Señor habla de el estándar elevado de Dios, ¿verdad? El hombre tiene sus leyes, ¿verdad? Que no hagas esto, no hagas el otro, pero Dios es perfecto y Él requiere perfección para poder estar con Él. Por eso es que solamente acepta a Cristo y uno en Cristo puede tener acceso a su gloria, ¿verdad? Porque el estándar es muy elevado, tanto para de lo que decimos, como eh, opinamos, a veces sentenciamos a otros en nuestras palabras y dice el Señor, no, eso no, no debes de hacerlo, ¿verdad? Ah, esa es la autoridad del Padre, del Hijo más bien. Dice, por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te encuentras de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ese es el sistema divino, ¿verdad? Que uno a veces sabe que
se ha disgustado con alguien y que alguien tiene algo en contra de uno, y lo que el Señor manda es que uno trate de ponerse a cuentas con esa persona antes de venir y dar la alabanza a Dios y la ofrenda y todo, porque no está, no estamos en comunión con el Señor, no estamos bien todavía. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, ¿verdad? O sea, tarde o temprano las cosas llegan a dar fruto, ¿no? Las consecuencias de nuestro carácter, de nuestro lidiar con otros, va a recibir la, la crisis que viene a ser la sentencia y se va a descubrir, ¿verdad? En los pleitos en que se anda, en las situaciones en que se vive, ¿no? Y el Señor dice, es mejor que uno se arregle, que tenga cuidado, que no ofenda de palabra a otros, ¿verdad? Así, porque si no va a sufrir de ese juicio, la crisis, ¿verdad? Esa, otra vez el concepto, acuérdense, ¿verdad? Se desgarra, se rompe, hay sentencia, hay en este caso sería, por ejemplo, condenación o castigo, ¿verdad? La sentencia de condenación o castigo, porque afecta la reputación, afecta, hay consecuencias, ¿no? Así que vamos a ver el otro. Aquí en Mateo 11 hablamos de las ciudades de Sodoma y Gomorra y Nínive, cómo ellas van a dar una opinión, van a dar sentencia en contra del que haya rechazado las palabras de Cristo. Y dice Mateo 11, 21, 22, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del crisis, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Así que aquí la idea en el día de la sentencia, en el día que se dé el veredicto, en el día que el Señor uh, de su opinión ya de las personas que no hayan creído en Él, va a ser más tolerable con, por ejemplo, en este caso, con las personas de Sidón. Todos van a ir a condenación, ¿verdad? Pero sabemos que hay, hay niveles, ¿verdad? Hay diferentes, no es el mismo castigo para todos, ¿verdad? Y dice, porque va a ser más tolerable para los de Sodoma y Gomorra que para los de Corazín y Bethsaida. Igual como hay niveles en el cielo, ¿verdad? De premiación, de honra, hay niveles de autoridad, de acuerdo a, al amor que se le haya tenido al Señor, al servicio, a la humillación, ¿verdad? Dice, el más pequeño en el mundo, el más humilde, puede ser el más grande en el reino del Señor. Así que son conceptos que el mundo tiene diferente a la palabra, ¿verdad? Hay gente que dice, pecado es pecado, no importa si hago esto o hago el otro, de todas maneras, eh, mejor peco más porque de todas maneras va a ser lo mismo y no es así. El Señor tiene su crisis, ¿verdad? Él separa, él opina, él dicta la sentencia, él es el que eh, en este sentido juzga, ¿verdad? Correctamente, ¿verdad? Él es el que, como dice aquí, él define qué es injusticia, qué es justicia, qué es correcto, qué es incorrecto y da la sentencia. Esa es la idea, él tiene ese derecho, ¿no? Así que el tiempo se ha ido rápido, pero
lo que hice en este estudio es ponerles todos los versículos donde se usa la palabra crisis para la palabra juicio. Fue traducida en el español como juicio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me gustan los que están en el libro, en el Evangelio según San Juan. Y déjenme ver si puedo hacer esto un poquito más grande para que lo veamos. Juan 12, Juan 16, creo que hay otro acá. ah, Juan 4. No, esa es primera de Juan. Estoy hablando del Evangelio. Vamos a ver, sí, entonces ese es el primero. Aquí, Juan capítulo 12, versículo 31. Dice, ahora es el juicio de este mundo, la crisis del mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. El Señor dijo, yo voy a ser levantado, o sea, en una cruz, y ese va a ser la sentencia de Satanás. Va a ser la separación, ¿verdad? Él va a ser destruido, acuérdense en el juicio, que va a ser enjuiciado, se va a dar sentencia, se va a romper su, su autoridad sobre el mundo, se va a romper esa, como dice aquí, desgarrar, le iban a quitar el poder que tenía sobre la humanidad, ¿verdad? Y esa es la idea aquí, la crisis. Ahora es el juicio del mundo y de Satanás, ¿verdad? Del pecado. Y en Juan 16, con esto terminamos, hermanas, les voy a poner las notas, ustedes, su tarea va a ser buscar en cada versículo la palabra juicio, circularlo y leer el concepto y entender qué acepción, qué este concepto, qué definición se aplica a ese versículo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Juan 16, del 7 al 12 dice, pero yo os digo la verdad, dijo el Señor Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si me fuera el consolador, perdón, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Es el Espíritu Santo que habla a la gente a través de nosotros, ¿no? A través de la palabra, cuando alguien predica, cuando alguien enseña, cuando alguien aconseja a través de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que está convenciendo a la persona de su pecado. Y también de justicia y de juicio, de crisis, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, el Espíritu Santo les va a hacer entender que es pecado el rechazar al Señor. Y de justicia por cuanto voy al Padre y no me verás más. La justicia de Cristo, en el momento que Él resucita, que Él asciende, confirma eh, lo que había dicho, que Él es Dios, que Él tiene la autoridad, que Él es el único mediador. Por eso la justicia de Cristo, el Espíritu Santo la enseña, confirmado por su ida al Padre, ¿verdad? Y de juicio también el Espíritu Santo enseña de la crisis, ¿verdad? Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado, o sea, de la sentencia que dio Jesús al enemigo de nuestras almas desde la cruz del Calvario. Dice, y aún tengo muchas cosas que deciros, dijo Jesús, pero ahora no las podéis sobrellevar. Estaban muy tristes los discípulos porque él iba a morir. Así que entendemos esto de cómo se aplica, ¿no? Esta definición de juicio, ¿verdad? Puede ser a favor, la crisis en el sentido de la opinión que el Señor tiene de sus hijos o como de los que vayan a creer en Él, pero en su gran mayoría es en contra, ¿verdad? Cuando da la sentencia, cuando dicta, cuando ya, ¿cómo sería? Da un veredicto, ¿verdad? Eso es importante saber. El juez da el veredicto, él ya proclama la consecuencia de lo que uno se merece, ¿verdad? Y todos estos versículos pues se aplica a la gente que rechazó al Señor Jesús. Así que juicio en este concepto, la palabra crisis sería más bien dar
dar ya el veredicto, dar la sentencia, dar la opinión. El Señor dice, era lo correcto, esto lo incorrecto, esto es lo justo, esto es lo injusto, ¿verdad? Y esto es lo que vas a recibir. Así que de esa manera entendemos que Dios no manda a nadie al infierno. Cada persona escoge ir allá. El Señor nomás da la sentencia. Dice, ya tú querías ir allá, no me quisiste a mí, este es el veredicto, esta es la sentencia, allá vas. Ah, es una consecuencia de la decisión, ¿verdad? Así que no se le puede echar la culpa a Dios. Mucha gente le echa la culpa a Dios y dice, Dios es malo, ¿por qué? Todo mundo tiene que irse al cielo. No, porque Él ya ha dado su ley, ¿verdad? Y Él dice, el que infringe la ley tiene que sufrir las consecuencias de el veredicto ya está hecho. Ahora, para eso vino Cristo, Jesús, para cumplir la ley. Y todo aquel que deposita su fe solo en Jesús tiene el privilegio de ser perdonado, de ser justificado, de la cuenta es borrada, ¿verdad? La sentencia se borra, el veredicto de condenación es reemplazado por el veredicto de justificación, que es ser declarado inocente, ser declarado perfecto por la justicia de Cristo. Así que tenemos una mejor perspectiva del carácter de Dios, ¿verdad? Dios es justo, Dios es fiel, Dios es santo, es perfecto, es verdad. Y, y las consecuencias de nuestras propias decisiones, ¿verdad? Dios es un juez perfecto. Él da el veredicto perfecto, el veredicto que cada persona se merece de acuerdo a su actitud con Jesús, ¿verdad? Porque sí habrán personas que puedan ser un poquito mejor que otras humanamente hablando. Hay gente que uno dice, esta persona es tan buena o es tan amable y esta persona no es amable, esta persona es mala, ¿verdad? Humanamente hacemos esa crisis, esa separación, este es bueno, este es... Y es humanamente uno puede hacerlo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? El estándar de esta persona es mejor que el de la otra, pero ante Dios todos estamos al mismo nivel. Por eso que todos necesitamos a Cristo, para que nos perdone, para que nos dé una sentencia favorable el día que Él nos llame. ¿Verdad? Así que les animo, hermanas, a leer todos los versículos para entender mejor el concepto del juicio, la crisis, en esta palabra específica, porque hay otras, como les digo, que pueden significar otra cosa, pero en nuestra Biblia siempre la traducción la vamos a tener como juicio. Entonces es importante entender las diferentes acepciones, los diferentes conceptos. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos aclare bien esta enseñanza. Señor amado, te damos gracias porque tu palabra es verdad, Señor, y fue inspirada por tu Espíritu Santo, Señor, Espíritu de verdad, Espíritu poderoso, que todo lo escudriña, todo lo sabe. Señor, gracias te damos porque en el original podemos entender tantas verdades, Señor, entenderte a ti, conocerte mejor, entender, Señor, que tus juicios son verdad, son puros, son perfectos. Tu ley es perfecta, Señor, que convierte el alma, Señor, hace sabio al sencillo, nos purifica, Señor. Gracias porque tu plan perfecto de redención en Jesús, Señor, nos libra de las consecuencias del pecado, de la condenación, del juicio, Señor, de esa sentencia. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, paciente y misericordioso y no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, gracias por tu paciencia, tu misericordia. Señor, sabemos que tú anuncias que habrá un día de sentencia, habrá un día de separación, habrá un día donde se da el veredicto, Señor. Te damos gracias porque en Jesús, Señor, hemos sido perdonados, justificados,
declarados inocentes. Señor, rogamos por aquellos que todavía no tienen al Señor como su Mesías, su Rey, su Señor, su dueño. Padre, que no se demoren, porque el día ni la hora no la sabemos, Señor, cuando tú vengas, Señor, y sea demasiado tarde, Señor. Pedimos que entiendan que así como tú moriste una vez, así también hay un día está apuntado para todo hombre morir y después el juicio, después la sentencia. Señor, admiramos tu perfección, tu sabiduría. Señor, ayúdanos a entender tu esencia, tu característica, Señor, para no mal representarte, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que es verdad, Señor, y tu verdad nos hace libres. Te bendecimos, te amamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios nos bendiga.